4. Nos dice el Señor, Corintios 7, versos 1 al 4. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Verso 2, leamos por favor. Y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos, mi Señor, nuevamente por la oportunidad que tú nos brindas, mi Dios, en este tiempo de poder, Señor amado, acercarnos ante tu eterno y bendito evangelio. Permítenos ahora, mi Dios, que conforme a la multitud de tu misericordia puedas, Señor amado, mi Dios, dirigir a nuestros hogares, a nuestras familias, a través de la enseñanza de tu palabra. Permítenos, Señor amado, ir corrigiendo todo aquello, Padre, en lo que pudiéramos estar mal dentro de nuestros matrimonios. De igual manera, Señor amado, bendice también a nuestros pequeños en la parte superior de tu casa, para que ellos también puedan encontrar, mi Dios, conforme a tu misericordia, la enseñanza para sus pequeños corazones. Mientras tanto, Dios amado, que sea también tu misericordia moviéndose poderosamente, Señor amado, en cada uno de tus hijos aquí, que haya también alabanza en medio de sus almas, de sus corazones, y que esta palabra, Señor amado, halle cabida en nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, Corintios capítulo número 7, es decir, versículo 1 al 3. Recordaremos, mi amado hermano, simplemente a manera de un breve recuento de la clase anterior. Pablo había recibido una carta de parte de los corintios, y ellos, mis queridos hermanos, sí, al enterarse de las diferentes situaciones o inconvenientes que se estaban llevando a cabo dentro de la iglesia y fuera también de la misma, Pablo se ajusta y trata de, por medio de esta carta, especialmente desde el capítulo 7 en adelante, a darle respuesta a esas interrogantes dentro de la carta que él había recibido. Y uno de los tantos, diríamos así, y males y también incógnitas de los corintianos era preguntar acerca de que si convenía o no al hombre estar casado, ya que para un ciudadano, como lo analizamos en la clase anterior, de la ciudad de Corintios, era muy difícil, no imposible, pero era muy difícil mantener en este caso su pureza. La ciudad era una ciudad entregada a los placeres y sobre todo a los sexuales. Pudimos nosotros considerar como en la ciudad de Corintio había un templo dedicado a la diosa, en este caso Artemisia, diosa que por cierto había o tenía en su haber 1000 sacerdotisas, eran prostitutas santas, entre comillas, las cuales rendían placer al pueblo. También se dijo de manera histórica que para un ciudadano de Corintio era fácil poder tener en casa 2, 3 o más esposas, y cada una de ellas delegada a ciertas funciones. De hecho, un ciudadano romano también podía tener la misma cantidad de esposas sin ningún problema. Ya que una se encargaba del aseo de la casa, otra se encargaba de la crianza de los hijos, otra acompañaba a su marido para los negocios, es decir, había diversidad de funciones para cada una de dichas esposas, pero todas ellas solo podían tener un solo marido. Hasta para poder satisfacerse sexualmente, un ciudadano de Corintio podía encontrar placer fuera de su casa, en el templo a la que hicimos referencia, y la mujer en casa no tenía garantía ni derecho alguno de poder reclamar. Esta era la situación de la iglesia y sobre todo de los hermanos que pensaban que habría de ser muy difícil poder
vivir una vida cristiana con tanto desorden. Frente a esa situación, dice el apóstol Pablo, simplemente estamos recordando del versículo número 2 en adelante, pero a causa justamente de esa vida de inmoralidad sexual, porque a eso empuja el texto cuando se refiere a fornicaciones, pero a causa de las inmoralidades sexuales, es recomendable, dice el apóstol Pablo, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, no vayan afuera, no busquen o no se ajusten conforme a la condición de la ciudad, sino que ustedes, a diferencia de ellos, tenga cada uno su propia mujer, no muchas mujeres como si lo tenían en este caso los habitantes de Corintios, no más de una esposa ni mucho menos más de un marido. Cada uno, dice el apóstol Pablo, tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Ahora, en el verso 3 usted recordará que al marido se le imputa justamente por su condición de vida que cumpla con ella, no como los gentiles, pero que cumpla con ella, dice ahí, con su deber conyugal. Y recuerde que el término cumplir venía, mi amado hermano, de una palabra griega, no sé si usted la recuerda, ¿sí? Cuando vamos a Corintios capítulo número 7, versículo número 3, se utiliza el término ofeila, que significa cumplir o pagar una deuda. Está en deuda, es lo que quiere decir el versículo número 3, cuando dice el término o el verbo cumpla. Es decir, que el marido ha adquirido con su mujer una deuda que debe de pagar, ofeila. Este término, amado hermano, deja como enlazado al hombre, enganchado al hombre como una deuda que debe de pagar, pero en este caso no es una obligación, sino más bien es un acto de bondad, de amor, sí, pero que se obliga para con ella. Cuando vamos al verso 3, para concluir en ese sentido, ese texto dice: el marido cumpla con la mujer el deber o las relaciones sexuales, y así también la mujer hágalo con ¿quién? Con su marido. Y buscamos un texto adicional. Si nos vamos, por favor, si me acompaña a la carta de los Hebreos en el capítulo número 13, el apóstol Pablo, escribiendo a otro tipo también de creyentes, nos dice el Señor, Hebreos capítulo número 13. ¿Lo tienen? Versículo número 4. ¿Qué nos dice el Señor ahí en ese texto? Honroso, ¿sí? Es decir, digno o respetable sea en todos el matrimonio y el hecho, ¿sí? O en este caso el lugar, ¿sí? Donde tú conllevas con tu mujer un acto sexual, dice ahí, y el hecho sea, dice ahí, sin mancilla, sin mancha, ¿sí? Pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice ahí, esos están, dice aquí, expuestos ¿a qué? Al justo juicio de Dios. Dice ahí, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Versículo, si entremos en materia ahora, verso número 4. Dice el Señor: la mujer no tiene potestad sobre, ¿qué cosa? ¿Sobre qué? Sobre su propio cuerpo, sino el marido. Lea por favor el verso restante. Ni tampoco. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, y aquí yo dejé, me recuerdo la semana anterior, una pequeña tarea. ¿Sí? ¿Cuántos pudieron investigar un poquito con respecto, ¿sí?, a lo que quiere decir el versículo número 4? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora bien, mi santo hermano, pregunto, ¿qué pudo investigar? Recuerda que hoy tenemos la oportunidad de poder hacer preguntas también y participar dentro de esta enseñanza matrimonial. ¿Qué pudo averiguar? A ver, ¿quién recopiló algo de información? A ver, empecemos por ahí.
que la quiera compartir? ¿Alguien entre los presentes? Nadie investigó, no creo. ¿Sí? ¿Quién hurgó un poquito? Bueno, yo estoy obligado a hacerlo. Ahora, el término, primeramente, ubiquemos ciertas definiciones, ¿sí? ¿Qué significa este término que se conoce como potestad? Que, por cierto, en el versículo 4 se repite ¿cuántas veces? 2 veces, hablándole a la mujer y también de manera igualitaria al marido. Ahora, recuerde usted que la Biblia y el Nuevo Testamento se encuentra escrito en su mayoría, el Nuevo Testamento en idioma griego, ¿sí? Y el término en griego de la palabra potestad significa, mi amado hermano, exousiaxo. Un término medio raro a la hora de pronunciarse en español. Exousiaxo. No nos concentremos en la palabra, sino en el significado de la misma. Ahora, ¿qué significa de manera un poquito más profunda el texto en el español? Este término exousiaxo significa control, poder, ¿sí? Señorío, ser dueño, ejercer autoridad. Todo eso significa el término potestad. ¿Sí? En este caso, si cogemos de manera exclusiva el texto como una definición. Ejercer, ¿sí? Vuelvo y repito, ¿sí? Significa control, poder, ser dueño, ejercer autoridad. Cuando vamos al verso número 4, ya de una manera un poquito más, diríamos, ajustada a nuestro contexto actual, el texto nos dice, la mujer no tiene, ¿sí?, la potestad porque se la ha entregado a su marido. Ahora, si vamos al texto como tal, en ese pasaje bíblico, la mujer otorga al marido el señorío de su cuerpo para que éste lo administre con ese señorío, con esa sabiduría, con ese control que Dios le ha permitido obtener sobre ella. Pero el texto, mi amado hermano, nace de un contexto. ¿Sí? Siempre debemos de considerar a la hora de estudiar la palabra, ¿sí?, el contexto bíblico para poder encontrar una correcta interpretación de la Biblia. Si yo tomo de manera aislada, vamos a suponer que yo quiera enseñorearme, ¿sí?, sobre mi pareja, sobre mi esposa, yo le puedo decir, ¿sí?, a ella, cogiendo aisladamente el texto y decirle, si la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la tengo yo, que soy tu marido, y por eso en este día vas a lavarme toda la ropa. Y la mujer dice, ay, cierto que la palabra lo dice, bueno, y lo hace. Ahora, no está mal que lo haga. El problema es que el texto ha sido utilizado fuera de su contexto. Y entonces se crea, como suelo decir yo, un pretexto para hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Recuerde, mi querido hermano, que conforme al estudio que estamos realizando del matrimonio, Pablo viene anunciando desde el verso número 1, 2, 3, todo lo que atañe en función de la intimidad y del cumplimiento de las relaciones sexuales para el matrimonio. Y es justamente, mi amado hermano, en ese contexto que Pablo le dice en este caso a la pareja, en primer orden a la mujer, le dice que ella le ha entregado a su marido el poder, el dominio de su cuerpo para que él sea quien pueda usarlo. Mas sin embargo, el uso del cuerpo por parte del marido para con su mujer tiene que ser usado con sabiduría, porque de lo contrario el hombre pudiera deshacer dentro de una relación sexual con su pareja. Para ello, mi amado hermano, quisiera por favor ilustrarle lo que le estoy diciendo con un texto de manera adicional. Acompáñeme por favor. En el primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo número 3. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo número 3.
¿Lo tiene? Aquí nos dice el Señor. Primera carta, sí, del apóstol Pedro, capítulo número 3. Por ejemplo, aquí tenemos algo similar a lo que leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso número 4, pero con otro contexto, pero dice algo muy similar. Verso 1. ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro 3, versículo número 1. Dice ahí el Señor: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas, ¿sí? ¿A quiénes dice ahí? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de quienes, por la conducta, dice ahí, de sus esposas. Mire, por ejemplo, mi amado hermano, en ese texto en particular, si por el contexto bíblico nada tiene que ver con la relación conyugal, con la relación sexual dentro del matrimonio, sino que se lo ubica dentro ya más bien de una forma de conducirse o de vivir dentro del matrimonio. Lo que le está diciendo, por ejemplo, en 1 de Pedro 3, verso 1, es que la mujer debe de ser sabia a la hora de vivir con un marido que es inconverso. Amén. Y bajo ese parámetro, ¿qué es lo que demanda Pedro para la esposa? Que sea una mujer sumisa y que no se rebele en contra de su marido que es inconverso, para que con su conducta, no tanto entregándole un tratado o subiéndole el volumen a la radio, lo gane para Cristo, sino con su cambio de vida. Mi amado hermano, si nos vamos ahora, de manera adicional a la primera carta de Tesalonicenses, luego de que Pablo le dice a la mujer que es su marido quien debe administrar su cuerpo en una relación sexual, veamos bajo qué parámetros ella y él deben manejarse. Primera de Tesalonicenses, miremos lo que nos dice el Señor. Capítulo número 4, verso número 4 y 5. ¿Lo tiene? ¿Cómo ha de ser la relación sexual dentro del matrimonio, siendo el marido, en este caso, quien administra el cuerpo de su esposa? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4 y 5. Dice el Señor: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Y ahí, mi amado hermano, menciona dos condicionantes. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo debe de tener un marido a su esposa? Como primer parámetro, o como primera sentencia bíblica para el marido, la debe de tener en santidad. Es decir, que el esposo empuja a su esposa para que ella sea una mujer consagrada a Dios. Ahora, mi amado hermano, usted que es marido o esposo, empuja a su esposa, o lo que sería mejor, conduce a su esposa para que ella viva o pueda vivir una vida santa. ¿O es usted, mi amado hermano, quien conduce más bien a su esposa, diríamos así, al pecado, la provoca para que ella muera de iras, y es usted quien la conduce al malestar dentro de la relación? A veces, mi amado hermano, parece mentira, pero una esposa con mucho tino suele decir a su marido cuando éste llega a casa y le dice: todo estaba bien, todo es que llegaste y comenzaron, las peleas. Y por eso prefiero mejor que estés afuera que a que vengas a la casa. ¿Por qué no te vas a trabajar?, le dicen muchas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque justamente cuando no se sabe administrar un matrimonio, mi amado hermano, en vez de, en este caso, fomentar una relación para que ésta sea gratificante, como suelo decir a veces en consejería, el hogar, mi amado hermano, debería de ser el oasis. El jardín, el lugar donde usted entra, mi amado hermano, a descansar, mas no, mi amado hermano, que entra así a un lugar de batalla o de guerra, como se han solido muchas veces constituir en la actualidad muchos de los hogares en nuestra nación.
Mi querido hermano, el hogar no es un campo de batalla. El hogar no es un ring de boxeo donde se predomina quién va a ganar en una pelea. La Biblia le dice al esposo, mi amado hermano, que debe de conducir a su esposa, debe de tener a su esposa, dice ahí, en santidad. Y algo me recuerdo que se decía la semana anterior: la santidad también se la fomenta en la cama. Amén. Miren, parece un poquito medio curioso el asunto. La santidad también se la debe de gestar en el dormitorio. Recuerde que hablar del término santo es hablar de un significado de apartado, consagrado para servir a Dios. Y en el dormitorio, en el lecho conyugal, también uno lo puede santificar, es decir, uno también lo puede consagrar al Señor. Muchas veces, mi amado hermano, quien se mete en las sábanas de los esposos cristianos no es Dios, sino el mismo diablo. Hay quienes inclusive pueden llegar a pedir permiso en una relación sexual dentro de un matrimonio cristiano. Y dice: Señor, tú sabes que ella es mi mujer. O a su vez, la mujer le puede decir al Señor: tú sabes que él es mi marido, pero hasta aquí llegas tú. Cierra la puerta, le pone pestillo y dice: y aquí se vuelve un infiernillo. Y amado hermano, dentro de la relación conyugal se hace una asquerosidad, aduciendo de que como ella no tiene potestad de su cuerpo, sino que yo la gobierno, y ella también a la inversa. Él no hace lo que él quiere, sino lo que yo le diga que me haga. Entonces la relación sexual se vuelve una asquerosidad. Y la Biblia, mi amado hermano y amigo, nos enseña que como esposos yo debo de presentar a Dios, a ella, como una persona santa, y también debo de tratarla, dice la Biblia, ¿cómo? Dice ahí, con honor, es decir, con respeto. Cuando Dios me dice en la primera carta, no pierdan por favor Tesalonicenses, porque todavía hay algo adicional que tratar ahí. Cuando vamos por favor a Primera de Corintios capítulo número 7, Primera de Corintios capítulo 7, versículo número 4, recuerde, la mujer no tiene autoridad o no puede ejercer dominio sobre su propio cuerpo, pero recuerde la condicionante: ¿dentro de qué cosa? Dentro de la relación sexual, porque ahí es donde está el contexto. Amén. Ahí es donde se mueve, en este caso, la ordenanza de Pablo para las hermanas cristianas. Es decir, que en el contexto bíblico, Pablo le está diciendo a la esposa: mi amada hermana, tú que estás casada, no tienes dominio sobre tu cuerpo, sino que lo tiene tu marido. Y si él quiere estar contigo, no os neguéis a tu marido. Y eso es lo que va a decir el verso siguiente, por cierto. Cuando vamos al verso 5, me adelanto tan solamente, dice al inicio del verso: no os neguéis el uno. Mire, el contexto vuelve a hacer hincapié de que este asunto de la potestad está limitado de manera muy exclusiva a la relación conyugal, a la relación sexual. Y aún dice el versículo número 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién la gobierna a ella? El marido. Pero también el Señor da la igualdad de derecho. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Es decir, que a la hora de estar juntos, ambos tienen el mismo derecho de encontrar la misma satisfacción. Y aquí meto el dedo en la llaga. No solo el marido debe de encontrar placer y satisfacción sexual dentro de la relación matrimonial, sino también tiene el mismo derecho de tenerla ¿quién? La mujer, la esposa. Es decir, que tanto derecho tiene el hombre de eyacular como lo tiene la esposa en este caso de terminar satisfactoriamente una relación sexual. Y en ese sentido, muchos esposos quedan cortos a la hora de rendirse o entregarse a una relación sexual dentro del matrimonio. El hombre, mi amado hermano, queriendo ser un poquito medio práctico en el asunto, si entra, sube, baja y ya.
y la mujer se queda así, que ya dice, ¿te gustó? Sí, y está en el aire. Nunca, mi amado hermano, sí, y parece mentira, hay problemas y trastornos sexuales porque la mujer muchas veces no llega, mi amado hermano, al clima de la relación. Es decir, que el hombre es quien termina, mas la mujer no. Esto también conduce a problemas. ¿Por qué muchas veces suele suceder este tipo de desfases? Mi amado hermano, sencillo, porque no hubo un trabajo previo, ¿sí?, antes de la relación o de la unión marital. Si usted, mi amado hermano, se sometiera a un test sexual matrimonial, yo le aseguro que se llevaría muchas sorpresas con los resultados finales. Claro, en anonimato, ¿no? Yo le aseguro que muchas mujeres no conocen lo que es un orgasmo. Porque el marido, de manera egoísta, si no participa activamente, en este caso seduciendo, enamorando, incentivando la relación sexual dentro de su matrimonio con su mujer. Mi amado hermano, y aquí un problema, y por eso es Pablo lo escribe en una carta para regularizar esta anomalía. Recuerde, en este caso la condicionante en la que la iglesia se mueve bajo las condiciones de la ciudad era, mi amado hermano, una vida de desboque sexual, ya que los hombres, los esposos, buscaban a las prostitutas, entre comillas digo, consagradas al templo, y en ellas encontraban satisfacción sexual, mas en la casa no cumplían su deber conyugal. Mire, a diferencia, si de pronto de los tiempos modernos, donde es la mujer quien muchas veces rechaza al marido para no tener una relación sexual. Pablo, mi amado hermano, pues advierte tanto al hombre como a la mujer que ambos tienen la misma igualdad de derecho dentro de la relación sexual en el matrimonio. Si retomamos por favor la carta de Tesalonicenses, capítulo número 4, Dios le ordena al varón que para poder presentar su cuerpo a la relación sexual con su mujer, él debe de, en este caso, mantenerla primeramente, recuérdela, en santidad, es decir, en pureza, y también en respeto, que es igual que el honor. Amén. No son dos animalitos los que van, en este caso, a tener intimidad. Son dos hijos de Dios. Amén. Son dos hijos de Dios, donde la motivación es el amor, no la lujuria. Donde la motivación, mi amado hermano, es la atracción, de un hombre que ama a su mujer y una mujer que ama a su marido. No es la lujuria ni las concupiscencias de la carne las que toman control, en este caso, de la relación sexual. La Biblia lo certifica cuando dice en el versículo número 5 de esa carta de Tesalonicenses capítulo 4, no en pasión de concupiscencia. Sí, recuerda esto. No dice ahí, en pasión de concupiscencia. Es que como a mí me contó mi amigo que así lo hacía, entonces a mí me despertó la curiosidad y yo quiero saber qué se siente, mi amado hermano, y quiere llevar esa fantasía a su propio lecho conyugal. Es que como así vi en la película, entonces también lo quiero hacer contigo. De ahí, mi amado hermano, que cada uno de ustedes tiene en Dios la autoridad de poner parámetros en la relación sexual para que ésta se haga dentro de los marcos o de los cánones ordenados por Dios. Recuerde que Cantar de los Cantares, y hoy lo vamos a ver allá en el capítulo 7, pero más adelante, nos va a dar ciertas premisas de cómo debe ser una relación sexual dentro del matrimonio, y lo que es mejor, nos va a dar los ingredientes para que ella, sobre todo la esposa, pueda llegar, mi amado hermano, al clímax de esa relación, siendo ella la más susceptible o la más débil a la hora de tener, en este caso, un orgasmo. Mi amado hermano, dice
la Biblia en el verso 5 de la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, no en pasión de concupiscencia, y hace una comparación. ¿Qué dice o cómo termina el versículo? No como los gentiles, es decir, no como los que no son hijos de Dios, sí, que son los gentiles. Ahora recuerden, ¿qué cosa para los nuevos? ¿Qué cosa era un gentil? Primeramente era un hombre no judío. Toda persona no judía, toda persona no, en este caso, que no tenía afinidad, sí, con el pueblo judío, era considerado un hombre o una mujer gentil. Sí, bajo ese esquema, sí, Pablo adoptó esta misma forma de ver las cosas dentro de la iglesia. Esto también se podría, de hecho, cambiar en la actualidad de acuerdo a nuestro contexto. Yo podría decir, no como los incrédulos que no conocen de Dios. El que no tiene temor de Dios, obviamente llevará a su lecho conyugal todo tipo de aberración y práctica que allá afuera, sí, en este caso sí, es común, es normal. No es que allá se la pone así y va al matrimonio cristiano y dice, tú también ponte así. No es que allá la puso asá y viene acá, tú también ponte asá. ¿Sí me está entendiendo? No es que allá hicieron de esa manera y yo quiero que aquí también se lo haga. Mi amado hermano, recuerda el parámetro del versículo número 4, cómo el marido debe de conducir a su esposa en santidad y en honor. Amén. Es que allá lo hacen estilo perrito, aquí también. Mi amado hermano, por eso es que esta, diríamos así, enseñanza matrimonial es para público adulto, ¿verdad? O por lo menos con algo de criterio formado. Y es necesario también que ciertos jóvenes se encuentren apercibidos para que no cometan los errores que de pronto muchos hemos cometido por ignorancia, por insensatez. Sí, la palabra de Dios, mi amado hermano, también me habla de estos tópicos para yo corregir mi vida sexual matrimonial. Amén. Sí, recuerde que su lecho, su recámara, su dormitorio no es un prostíbulo. Amén. Sí, hoy estamos escasos de amén, no importa. Sí, su lecho conyugal no es, mi querido hermano, un burdel. No es un prostíbulo. Es el lugar donde usted va a entrar a dignificar la relación conyugal, ya que así como se suele decir que el matrimonio es una relación de tres, Dios, escuchélo otra vez y me pareció muy bien, los esposos, sí, y mi pareja. Mi amado hermano, sí, usted debe de entender que aún en la relación sexual, Cristo debe de estar entre las sábanas. Sí, no le digo con esto de que si de pronto hago culpa antes de tener relación sexual. Cuidado. Sí. Cuidado, va a estar orando y el esposo está ahí, aquí, ahora espera, que hay que reprender todavía. Cuando estudiaba en el seminario me enteré de un caso de una hermana, ¿sí?, que diría yo que mal guiada bajo la correcta interpretación de la Escritura, que para poder tener relación sexual ella sí se arropaba de pies a cabeza y solamente descubría, dejaba abierto el espacio, sí, de su órgano genital para que el marido suba, sí. Ella decía, me haga la cochinada y se baje rapidito. Y de ahí la hermana iba corriendo a orar, sí, porque pensaba que había hecho un acto de contaminación. Mi amado hermano, la relación sexual en el matrimonio no es un acto de impureza, sino más bien un acto, sí, de limpieza y de consagración, porque los dos al unirse, dice la Biblia, forman una sola carne. Y el Dios, recuerde el texto del libro del Génesis que vimos la semana anterior, sí, allá en ¿quién le trajo la primera mujer al primer hombre? ¿Quién se la trajo aquí? Dios. Dios fue el gestor del matrimonio. Y cuando Dios hizo a la mujer, no le hizo dos, no le cogió 3 costillas, no le cogió 2 costillas. ¿Cuántas costillas cogió del hombre? Una sola, porque era más que suficiente para el hombre. Amén.
Y dice pues, para terminar el versículo número 5, no, recuérdalo mi querido varón, esposo, sí, que a la esposa no se la debe de tratar, dice ahí, en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando retomamos la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 4, para concluir este verso, ¿qué es lo que dice el Señor? La mujer no tiene potestad, es decir, ella no se manda. Amén. Pero recuerde bajo qué contexto o en qué sentido lo dice el texto. En la relación conyugal. Amén. Ahí la mujer no puede decir, no, es que yo ya no quiero estar contigo. No, ella tiene el deber de cumplir con su esposo. Amén. Y el esposo tiene el deber de cumplir con su mujer. Amén. Hay una salvedad que la misma Biblia lo pone, en este caso, por hecho, que la vamos a ver más adelante. Mi amado hermano, pero bajo ninguna circunstancia, a no ser, inclusive yo podría añadir como Pablo, ya no de mandamiento de Dios, sino más bien con la perspectiva o con el espíritu que Dios ha hecho reposar en nosotros, yo podría decir que existen varias circunstancias por las que no se pueden tener relaciones sexuales. La primera de ellas, sí, aparte de la que la Biblia también nos dice, es la salud. Sí, la salud. Por ejemplo, sea que el hombre o la mujer tenga una infección, por ejemplo, a las vías urinarias, es menester de que él y ella se abstengan de qué cosa, de la relación sexual. ¿Pero por qué causa? Para que se pueda preservar la salud de ambos. No solamente de ella, porque pudiera estar en un tratamiento, sino también de él, porque si no se cuida, él puede adquirir las bacterias y, en este caso, sí, someterse también a la misma infección. En cuyo caso, lo recomendable, ¿qué cosa sería? Abstenerse. Claro está, el parámetro bíblico sigue ahí. Sí, que sea, en este caso, por concesión mutua, es decir, de mutuo acuerdo. Mi hijo sabe que estoy inflamada, estoy con estos óvulos, si necesito iniciar en este caso una prescripción, si necesito someterme en este caso al tratamiento, y va a durar tantos días, y yo te ruego que en ese tiempo los dos nos abstengamos de las relaciones sexuales. Y yo creo que un marido sensato que ama a su mujer, que la respeta y que la cuida, le dirá, sí, no hay problema, mi amor, yo voy a esperar, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ahora, si la necesidad, ¿verdad?, que me ronda, ¿sí?, y que de pronto pudiera tenerlo usted impaciente, entonces yo le recomiendo que use como varón un preservativo. Amén. Con la finalidad de prevenir, en este caso, alguna enfermedad. Recuerde, mi querido hermano, que usted tiene que ser tan tinoso y debe de ser tan sabio, ¿sí?, que usted también debe de cuidar a ese vaso que el Señor le ha dado, que la Biblia lo considera como el vaso más frágil. Hay hombres que son tan desesperados, que son de pronto tan impacientes, que ni siquiera respetan el periodo de la menstruación de una mujer. Y quieren tener relaciones sexuales cuando ella está menstruando. Es decir, cuando su cuerpo está expulsando, ¿qué cosa? ¿Qué está expulsando? ¡Hable, mi amada hermana! Que todas sufren de eso. Parece que tengo un público extraterrestre. Bueno, mi mujer sí menstrua. Mes a mes. Usted también, me imagino. ¿O no? Si no, hágase ver que tiene un problema. A no ser que ya la edad y el metabolismo ya lo haya, diríamos así, dejado o cesado. Ahora, mi santo hermano, es necesario entender que dentro de la Escritura, si bien es cierto, existe como le mencioné, una salvedad para no tener relaciones sexuales. Esa, mi amado hermano, sí nos lo dice en los versos posteriores. Cuando vamos, mi amado hermano, al versículo número 5, continuando con la línea de la enseñanza,
A no ser, mi amado hermano, si usted tiene, eso sí, aclaro, ¿hay alguna pregunta antes de avanzar? ¿Tiene alguna pregunta, ojo, referente al tema que estamos hablando? Hágalo con toda libertad, que eso sí es lo que quiero en esta noche, o por lo menos los jueves de estudio de este tipo de problemas, los quiero tratar de una manera muy abierta. ¿Hay alguna pregunta con respecto hasta lo que hemos hablado? ¿Nadie? Pregunte con toda libertad, que nadie lo va a señalar. Sí, no se preocupe. ¿Alguna pregunta entre los presentes? Una hermana me dijo la semana pasada, yo quería preguntar, pero me dio vergüenza. Pregúntese. No hay pregunta tonta, dicen por ahí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún interrogante? ¿Todo está bien? Asumo yo que todo está bien, o nadie me ha entendido nada. Algo debe de haber. Bueno, versículo número 5. Dice el Señor, no os neguéis bajo esa circunstancia. ¿Qué es lo que quiere empujar el apóstol Pablo? Que los dos, sí, de manera cordial, de manera mutua y respetuosa, los dos se compenetren en la relación. No os neguéis el uno al otro, a no ser, y aquí está la salvedad. Aquí está la salvedad bíblica, por cierto. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ahora, me encanta porque el primer parámetro que Pablo pone es un parámetro muy abierto. A no ser, dice, por mutuo consentimiento. Es decir, que diríamos que la puerta queda abierta para un sinnúmero de posibilidades. Yo le mencioné una de ellas. Sí, en este caso le dije la salud. Ahora le pregunto al auditorio presente, a los hermanos, ¿por qué otra causa usted cree, más allá de la bíblica, que no se podría tener relación sexual? Vamos. Por el cansancio podría ser, es decir, por un agotamiento físico. Me parece bastante lógico que alguien, ¿verdad? Sí, que de pronto luego de una ardua tarea, ¿sí?, de labores en casa, viene el marido y dice, quiero estar contigo. Y la mujer, ¿qué le responde? Estoy cansada, fatigada, en este momento no tengo deseo. ¿Sí? Ahora, es importante considerar, mi amado hermano, ¿sí?, que para poder tener una relación sexual satisfactoria, y esto es lo más importante, recuerde esto, mi querido hermano, el acto conyugal, ¿sí?, debe de tener una motivación: satisfacer, ¿sí?, en este caso, a su pareja. No vaya egoístamente a la relación sexual para satisfacerse a usted mismo, porque en cuyo caso uno de los dos va a terminar decepcionado. Amén. Como suelo decir, es más común en el hombre que sea él quien tenga el orgasmo y su mujer quede en el aire. Amén. Por eso muchas mujeres dicen, ¿cómo voy a desear estar con él si cada vez que él está conmigo solamente me usa? ¿Se ha escuchado usted esa expresión? ¿Verdad? ¿Sí la ha escuchado o no la ha escuchado? Sí la ha escuchado. Muchas mujeres dicen esto: me siento usada. Él simplemente descarga sobre mí y luego se va y me deja toda tirada. ¿Verdad? Que esto sucede con bastante frecuencia. Mi amado hermano, Pablo, y ahora sí, advirtiendo lo que la Biblia ya nos está encaminando, Pablo pues dice en ese sentido al hombre y a la mujer, a la pareja, no os neguéis el uno al otro. Ahora, en ese sentido, Cantar de los Cantares me dice cómo debe de ser o cómo debo de iniciar mi relación sexual. Acompáñenme por favor a ese maravilloso libro y vamos a concentrarnos en él para poder ilustrar. No hay mejor cosa que los ejemplos, y mucho más si estos son bíblicos. Cantar de los Cantares. ¿Dónde está Cantar de los Cantares? Después de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Ya lo encontró? Ahora, una previa
previa, ¿sí?, antes de ingresar al texto. Quien escribe Cantar de los Cantares, ¿sí?, es Salomón, uno de los hombres más sabios, ¿sí?, en este caso que la historia ha tenido. Pero la sabiduría de este hombre, diríamos así, estuvo sobre el estándar, porque él la obtuvo de parte ¿de quién? De parte de Dios. Y esta sabiduría Dios se la concedió para poder administrar a su pueblo. Esa fue la intención con la que Dios le otorgó a este hombre dicha sabiduría. Y entre sus dichos, este libro de Cantar de los Cantares fue el resultado, mi amado hermano, de una larga, sí, y tediosa, diríamos así, de un proceso de relaciones fracasadas. Pero en una de las tantas relaciones que tuvo, Salomón encontró o logró encontrar la satisfacción porque se enamoró. Y este Cantar de los Cantares, muchos dicen que está dedicada a una mujer que se le denomina como la Sulamita. Una mujer trigueña, ¿sí?, de tez morena, que encantó a Salomón cuando éste ya era rey, al ocaso prácticamente de su reinado. Para aquellos que han estudiado, en este caso, la biografía de este hombre, sabrán que este hombre, ¿cuántas mujeres llegó a tener? ¿Cuántas? 1000, sí, 1000 mujeres, ¿sí? 1000. De ellas 300 eran esposas y 700 concubinas. De igual manera, mi amado hermano, a la gran cantidad, sí, de mujeres que él manejaba en su harén, todo esto, mi amado hermano, lo condujo también al fracaso conyugal y también al fracaso con su relación, sí, con Dios, porque las muchas mujeres le desviaron su corazón, yendo en pos de dioses ajenos. Ahora, pero cuando este hombre encontró su verdadero amor, manifestó por medio de estos cánticos cómo habría de ser una relación sexual con la persona que uno ama. En el capítulo número 7, veamos por favor ciertos antecedentes del cual vamos nosotros en esta noche a tratar. ¿Ya lo tienen? Cantar, capítulo número 7. Dice el verso 1: cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Amén. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de ¿quién dice ahí? De príncipe. Ahora, vamos a empezar, ¿sí? Y quiero que usted en su mente pragmatice, ¿sí?, lo que Salomón está observando. Está viendo a la mujer que ama parada frente a él. Amén. Vamos a pragmatizar el asunto para poder acogerle, diríamos así, el sazón al texto de la palabra. Amén. Salomón está frente a la Sulamita y la está mirando, diríamos así, de pies a cabeza. Y eso es muy importante en una relación, sí, conyugal. Porque, amado hermano, sí, con el pasar de los años, los hombres de manera, también las esposas, por la rutina, por la tradición, como decía el hermano, por el cansancio, por el sueño, por la enfermedad, la fatiga, por las actividades propiamente que del cada día, sí, se va perdiendo, sí, diríamos así, estos valores, estos principios que uno debe de tenerlos tan latentes cada día, sí, con su esposa y con su esposo. Y en ese sentido, Salomón, al ver a la Sulamita, le dice: cuán hermosos son tus pies. ¿En dónde? En las sandalias, oh hija de ¿quién? De príncipe. Ahora me encanta porque él comienza, mi amado hermano, y esto téngalo muy presente para los varones, para los maridos, a la mujer se la prepara por las orejas. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Me le boto a la oreja? No. La mujer capta, sí, o atrapa su atención con lo que usted le dice. Amén. Ella es endulzada, sí, con lo que usted le dice.
¿sí? A diferencia, en este caso, a la inversa. Sí, el hombre, mi amado hermano, sí, el hombre por naturaleza ve a la mujer en ropa interior y parece tigre, ¿verdad? La mujer puede ver al esposo desnudo y pasa indiferente y le dice: "Ve, tápate rápido", ¿verdad? El hombre ve a la mujer que se está cambiando y está babeando y ya quiere estar con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre, a diferencia de la mujer es por los oídos, el hombre es por la visión, es por la vista. Sí, el hombre prácticamente, sí, por la vista, sí, cae. Mi amado hermano, Salomón, como conocedor, sí, dice la Escritura, porque también, recuerde, Cantar de los Cantares también es un libro inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Sí, en alguna temporada, muchos años atrás, se trató de espiritualizar este libro haciendo alusión de que se le estaba hablando a Cristo. Y no es así, mi amado hermano. Las cosas hay que verlas como lo que son. Cantar de los Cantares es un libro que el Señor nos ha dejado como un manual para el esposo y la esposa. Amén. Y este libro debe de ser suficiente para darnos todas las orientaciones y directrices para que nuestros matrimonios sean felices. Dice pues: "Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe". Recuerde, verso número 1. Los contornos de tus muslos, mire cómo va subiendo. ¿Por dónde inició? Por los pies. Ahora, yo le pregunto a usted, mi amado esposo, ¿usted elogia a su esposa? Y mire, le recuerdo que la esposa está al lado. ¿Usted la endulza con sus palabras a su esposa? ¿Cómo le dice? "Vieja, ¿qué fue? ¡Ya!" ¿Va? La prepara, mi amado hermano, con palabras de amor. Muchos dicen: "Uy, eso era antes". No. Mi amado hermano, la relación con su esposa debe de ser la relación con su Señor, es decir, con Cristo. Cada día vive más enamorado de Él. Amén. Cada día que usted la tiene a su lado debe de ser para usted una motivación más, ¿sí?, para, en este caso, estimarla y amarla. Ella es la persona que está envejeciendo junto a usted. ¿Cuántos tienen 5 años de matrimonio? A ver, si pueden pasar su manito. Una. Hace la mano. Eso, 50. 5 años. 5 años de matrimonio. ¿Ahí hay otra parejita más? ¿Ya? 2. Amén. ¿Sí? Mi amado hermano, en los 5 primeros años, creo yo, por experiencia le digo, y creo que no me aparto tampoco de su realidad, suelen ser los mejores años. Sí, porque en los 5 primeros años uno se conoce en la relación, ¿verdad que sí? Y en esos 5 primeros años muchas veces salen a relucir virtudes, pero también los defectos. Sí, pero ese acoplamiento, sí, es lo que causa, mi amado hermano, el despegue para la relación. Los entendidos, los que llevan las cuentas, como se suele decir, sí, suelen decir que a partir de los 5 años o la relación se establece, se afirma o se termina de desbaratar. De ahí que la mayor cantidad de separaciones son, sí, en estos 5 primeros años. Mucha gente, mi amado hermano, está con una persona 1 año, 2 años y dice: no, las cosas no funcionaron y se separan. Lo mismo pasa luego de los 20 años. ¿Por qué? Porque en los 20 años en adelante de matrimonio, por lo general, vienen los cambios hormonales, tanto en la mujer como en el hombre. Es decir, la menopausia y la andropausia. Los varones también le dan lo mismo, en menor medida, pero también les afecta. Ahora, volviendo al tema, Salomón va subiendo. Amén. ¿Dónde está? En los pies. De repente se adelanta. Sigue los pies. Dice ahí, sí, está en los pies. Los pies, sí, en las sandalias. Oh hija, ¿cómo la compara, mi amado hermano? Hija de príncipe, es decir, que sí, con su voz
la está encantando, le da una dignidad muy alta. Decía la otra vez, no, hace mucho tiempo atrás, decía una hermana en el seminario, ahí aprendí muchísimo con experiencia, con respecto a testimonios. Sí, cuando, entre estas palabras que toma también Salomón en otro pasaje bíblico, en capítulos anteriores, compara, mi amado hermano, sí, a la sulamita como a los caballos del faraón. Ahora, no lo hace para despreciarla, sino que trata de elogiarla, porque estos caballos eran animales, diríamos así, de gran postura y de hermosa belleza, con su pelaje, mi amado hermano, sí, esplendoroso. Y decía la hermana, a mí nunca me han dicho decir, me han dicho caballo, hasta burra nomás me han dicho. Pero por el maltrato que recibía ¿de quién? Del marido. Mi amado hermano, no menosprecie con sus palabras, sí, a su esposa. El hombre está obligado a enamorarla por medio de sus elogios verbales. Ahora, sea sabio. No pretenda tener una relación sexual satisfactoria al término, por así decirlo, del día, cuando todo el proceso del día usted la ha maltratado. Amén. Se ha distanciado con ella, no le habla, ¿sí? Le da que importantismo a sus palabras, no le presta atención, ¿sí? Está siempre buscándole el pero para hacerle problema, y oh sorpresa, llega la noche, se acuesta y ya quiere avanzársele. Pregunto, ¿cuándo ella va a encontrar la motivación apropiada si usted todo el día la estuvo denigrando? Amén. La relación sexual satisfactoria empieza, mi amado hermano, diríamos así, desde que el sol se alumbró. Usted no puede, sí, vituperarla, menospreciarla, pisotearla todo el santo día y esperar que en la noche ella esté dispuesto a darle sus encantos. Imposible. Porque la mujer, mi amado hermano, se sentirá lastimada, se va a sentir resquebrajada en su corazón. Por eso es que el Señor a ella la compara como el vaso más frágil. No que el hombre no sea frágil, el hombre lo es también, pero ella lo es más. Y ahora Salomón le dice en el verso número 1, los contornos de tus muslos, ¿cómo los compara? Dice ahí, son como joyas, no como ollas. Dirá, dice, pero ahora tienes varices, ahora tienes celulitis. Sí, pero esas varices y esas celulitis fueron el resultado de toda una vida que ella, mi amado hermano, te lo entregó a ti y a tus hijos. Amén. ¿Sabes por qué le sale varices a las mujeres? Sobre todo porque están todo el santo día paradas, sí, al frente de una cocina o de una lavacara lavando tu ropa sucia. Amén. El hombre está bien sentado y la mujer tiene que estar parada planchando, parada cocinando, parada lavando, parada tendiendo. Amén. ¿Te acuerdas cuando recién la conociste? Sus carnes eran firmes, ¿verdad? No había celulitis, no había, diríamos así, defecto. Pero pregunto, ¿cómo estás tú, mi amado varón? Muchos parecemos liquid paper. De los nuevos, bueno. ¿Verdad? Pero yo te aseguro que la gran mayoría de las esposas, sí, no ven tus defectos. Pero el hombre tiene el error de verlos, sí, ¿en quién? Yo siempre recomiendo, si tú la ves a tu esposa desvuelada, desproporcionada, mal trajeada, mi amado hermano, invierte en ella. Amén. ¿Te quejas por verla así? Por ti está así. Porque el que no le paga para el odontólogo, ¿quién es?
¿Quién no le paga para el odontólogo? ¿Tú? ¿Quieres verla esbelta? Vete a hacerse una cirugía y va a salir como a ti te gusta. Pero te cuesta. Como he solido decir en otras enseñanzas, los maridos se olvidan que las esposas sí también necesitan ropa. Piensan que con la ropa que salieron el día que se casaron todavía les está durando. Nunca les dan ni siquiera para un interior. Ni siquiera saben que lo usan. Ella tiene que hacer maromas para sacar de la comida, ¿sí? Para ver cómo puede poder satisfacer aún estas necesidades. Tú has llegado a tu casa diciendo, mi amor, mira, aquí te compré estos interiores. A veces llegamos con ¿qué a la casa? ¿Ah? Con celulares nuevos. Y la mujer, sí, ay, está lindo, y está con una aguja reventando el interior. Ay, está bien bonito, dice. ¿Se da cuenta lo egoísta que podemos ser? Mi amado hermano, la relación sexual satisfactoria es un trabajo que empieza desde que el día arranca. Salomón, mi amado hermano, ve a la Sulamita como una preciosa joya. Los contornos de tus muslos, dice ahí, son como joyas. Y dice, obra de mano de excelente maestro. ¿Por qué? Porque el arquitecto del cuerpo, ¿quién es? Dios. Amén. Él es el arquitecto, sí, de nuestro cuerpo. Y sigue subiendo. ¿A dónde se fue? Se saltó una parte muy importante. Pero ¿por qué se la saltó? ¿Por qué? Porque la está preparando. Amén. No es un perro que se sube encima de otra perra para montarla. No, la está preparando. La está motivando para que ella, en la relación sexual, en la penetración, todos puedan encontrar mutuamente, mi amado hermano, la verdadera satisfacción. No con egoísmo, sino más bien con una participación mancomunada, donde ambos puedan sentirse realizados, glorificando a Dios, porque el sexo, ¿quién lo dio? ¿Quién creó el sexo en el cuerpo? No fue el diablo, fue el Señor. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 7, verso 2: tu ombligo es como una taza redonda. Mira que le está observando. ¿Y cómo está la mujer en ese sentido? Riéndose. ¿Cómo está? Ella está desnuda. Por eso es que él la está apreciando de pies a cabeza. Amén. Su cuerpo está expuesto, sí, a su marido, y a su vez el del marido hacia su mujer. Capítulo número 7, verso número 2. Recuerda, tu ombligo como una taza redonda que no le falta. Y esto me encanta, ¿sí? Porque no solamente la está mirando, sino que también con sus labios la está besando. Dice ahí, versículo número 2, que no le falta bebida. Con sus labios explora el cuerpo de ¿quién? De su mujer. De pronto lo hacías cuando recién te casaste o en los primeros años, y ahora que han pasado 15, 20, 25 años, ¿lo haces? Ay, hermano, eso era antes. Ya no, dice, ya estamos. ¿Cuál es el pretexto que dice ahí? Ya estamos viejos. Mi hermano, dos viejitos, ¿sí? Bíblicamente hablando, a la edad de 80 y 90 años tenían preocupación por su relación sexual. Tanto así que cuando se hizo mención de esto, sí, la viejita dijo, a esta edad voy a encontrar satisfacción o placer. ¿Quieres saber de quién se trata?
el próximo día, sí, jueves, ahora ya lo habrá corrido. Pero me quedo acá. Sí lo vamos a ver, pero más adelante, pero no hoy. Más adelante el otro jueves. Dice el verso número 2, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Y sigue, tu vientre como montón de ¿qué? De trigo cercado de ¿qué? De lirios. Sí, mi amado hermano, Salomón explora y está obviamente, se encuentra por la zona pública de ¿quién? De su mujer. Mi amado hermano, recuérdalo, la relación sexual no solamente es el apego de los cuerpos, sino también la alabanza mutua que debe de existir entre el hombre y la mujer y el hombre. ¿Sí? Ahora bien, esto va a seguir subiendo de volumen, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a ver limitados. Dice aquí, versículo número 12 en la parte final, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, y sigue subiendo. Tus dos pechos, ¿cómo los compara? Dice ahí, como gemelos de gacela, es decir, sus senos son pronunciados, ¿sí? Y él los está también apreciando, pero se los está haciendo a ella, ¿qué cosa? Se los está haciendo saber. Uy, hermano, lo que pasa es que ella ya los tiene, ya no como gacela. Ahí me quedé. Mi querido hermano, esos senos son los que amamantaron a tus hijos. Amén. Y si algo el Señor, quiero salirme un poquito de este texto, pero lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿sí? Y quiero por favor que usted me acompañe a la escritura. En el libro de Malaquías, y con este texto termino. Vuelvo y repito, el tiempo nos juega contrario. En el capítulo número 2, el Señor le dice, mi querido hermano, en el verso número 15, Malaquías capítulo 2, versículo número 15. ¿Qué le dice el Señor al esposo? Porque si usted lee el contexto, le está hablando al esposo. Puede leer en su casa desde el versículo 13 en adelante. Pero me concentro en el 15. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice el Señor ahí? No hizo él, hablando de la pareja, ¿cómo los hizo? Uno. Recuerde que en Dios somos uno. Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué causa el Señor hizo al hombre y a la mujer uno solo? Porque buscaba, ¿qué cosa buscaba Dios en los matrimonios? ¿Qué dice ahí? Buscaba una descendencia, ¿para quién? ¿Por qué? Porque de nuestros hijos, mi amado hermano, si Dios se satisface cuando estos son habidos en una relación honesta, en una relación, mi amado hermano, sí, de santidad. Nuestros hijos, mi amado hermano, que nacen como fruto de una relación sexual, son, mi amado hermano, amados y deseados de Dios. Y dice la Biblia en el verso número 15, porque buscaba una descendencia para Dios, y aquí nos lo advierte: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra ¿quién? ¿A dónde apunta el texto? A no ser desleal con la mujer de qué tiempo? De tu juventud. Ay, hermano, es que ya está vieja, la veo acabada. Ya, vuelvo y repito, no, hermano, envejeció a tu lado, te sirvió, te mantuvo. Muchas mujeres, mi esposa suele decir, y ahí ellas a veces se decían, ¿por qué dijiste? Me dice ella. Yo te he terminado de criar, me dice ella, a manera de broma, ¿no? Y es verdad.
Yo soy mandarina, de cáscara dura, pero mandarina. Ya mucho pecho. ¿Sí? Hermano, ellas cultivan en la vida de sus esposos, si son temerosas de Dios, cultivan en nosotros con mucha sabiduría. Porque ellas son las primeras que oran por nosotros. Si es que acaso usted no se ha dado cuenta, mi querido esposo, y hermano en la fe, ¿verdad? La esposa es la que amanece, madruga, ora, clama. Usted hasta va sin orar y la mujer dice: Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, que todo le vaya bien. ¿Verdad que es así? ¿Cuántas lo hacen por sus esposos? ¿Verdad? Y el esposo dice: uy, todo me fue bien. ¿Pero por qué? Porque hay un puntal que te está sosteniendo. Y cuando Salomón está elogiando a la sulamita y que le dice: tus pechos son firmes como gacela, claro, él tiene en su debido momento una mujer joven, esbelta, con todos los atributos y las cualidades de una mujer, sí, que recién está floreciendo. Pero amado hermano, aún en el ocaso de esa flor que está a nuestro lado, que es nuestra compañera, nuestra ayuda idónea, mi amado hermano, la estimación y el valor no debe de perderse para con el hombre y la mujer. Y el hombre debe de saber valorar la flor que Dios nos dio. Recuerda, tú la elegiste. Por último, hermano, es que está gordita, tú la escogiste así. Es que está muy flaquita, fue tu elección. Es que antes no era así, tú la engordaste. ¿Verdad? ¿Quién le lleva pura papa, puro arroz? ¿Quién es esto? Échale más. ¿Hay copolón? Sí, ponle. ¿Verdad? La quieres ver esbelta, vuelvo y repito, llévala al médico, llévala a un nutriólogo. Si cambia tu forma de comer y la vas a tener como a ti te gusta. Mi amado hermano, no busques en otras lo que Dios te lo ha dado ya al alcance de tu mano. Valora, honra y respeta, sí, la mujer y la compañera que Dios te ha dado, y ponla en el sitial, sí, que Dios la tiene. Amén. Porque si lo haces, dignificas también la obra de Dios en esta tierra, y esa es tu mujer. Amén. Pero si quiere enterarse cómo Salomón va subiendo o va bajando, eso lo sabrá en el próximo enseñanza del matrimonio, con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor habla tu vida.